Cora Ashworth puso 2 tazas de café sobre la mesa y miró el reloj. Las 7:30 de la mañana. Tenía que salir en media hora. Le encantaban estos momentos de tranquilidad, en los que podía disfrutar del silencio matutino y de la presencia de su marido, antes de que el caos del trabajo los consumiera a ambos. ¿Azúcar?, preguntó, aunque conocía la respuesta. «Recuerda que llevo 3 años tomando sin azúcar», sonrió Reed, sin apartar los ojos de la pantalla de la tableta donde brillaban los gráficos y las tablas. «Pero me encanta que preguntes siempre», sonrió Cora. «Las pequeñas cosas que conforman una relación». Lo recordaba bebiendo con 2 cucharadas de azúcar cuando se conocieron, y luego dejándolo bruscamente. Con constancia y sin cuestionárselo, como hacía con todo en la vida. Reed era guapo, con esa belleza calibrada, casi matemática, que era fácil imaginarse en la portada de una revista de negocios. Rasgos faciales afilados, pelo oscuro con vetas grises en las sienes, a pesar de que solo tenía 37 años. Cora solía recibir miradas envidiosas de las mujeres cuando aparecían juntos en sociedad. «Hoy voy a ir temprano al laboratorio», dijo dando un sorbo a su café. «Tengo que terminar los análisis forenses del caso Clinton antes de irme de viaje de negocios». Reed asintió con la cabeza y sus ojos azules se desviaron un momento de los datos para encontrarse con la mirada de ella. «Recuérdame otra vez cuánto tiempo vas a estar fuera». «2 semanas. Los federales me piden que les ayude con una serie de casos en Boston». Cora no podía ocultar su orgullo. Ser forense en la pequeña ciudad de Pelham y recibir una invitación del FBI es todo un honor. «Mi mujer, una estrella emergente de la ciencia forense». Reed dejó por fin el portapapeles a un lado y centró toda su atención en Cora. «Estoy orgulloso de ti. No te olvides de llamar». Le cogió la mano y le besó ligeramente la muñeca, donde tenía el pulso. Un gesto que aún le encogía el corazón, incluso después de 5 años de matrimonio. Su historia fue casi banal. Se conocieron en una conferencia sobre seguridad de datos en la que ella representaba al departamento de policía y él a Nexus Pharma. 3 citas, 6 meses después, un anillo en el dedo de ella. Todo el mundo decía que eran el uno para el otro. Ambos inteligentes, ambiciosos, de familias similares de clase media. Cora tenía 32 años, y a veces se sorprendía a sí misma pensando que su vida era demasiado correcta, calibrada como una fórmula. Una casa en un buen barrio, un trabajo prestigioso, un futuro planificado. Los niños estaban aparcados por el momento. Demasiado trabajo para los dos. Reed nunca le había insistido sobre el tema, y ella se lo agradecía. El teléfono vibró. Un mensaje de su padre. «Me pasaré esta noche, tenemos que hablar». Cora suspiró. «Hayden quiere pasarse otra vez», le dijo a su marido. «Eso es estupendo», dijo Reed genuinamente complacido. «Hace tiempo que no lo veo. ¿Pedimos algo en el restaurante italiano?» Cora asintió, reprimiendo su irritación. La relación con su padre siempre había sido difícil, pero después de presentárselo a Reed, había empeorado. El detective de policía retirado Hayden Price había encontrado un alma gemela en su yerno. Podían pasarse horas hablando de casos criminales, política y béisbol, mientras Cora se sentía indeseada en su propia casa. «Sabes, él viene a ti, no a mí», dijo ella con una ocurrencia. «Vamos, Cora», gruñó Reed. «Es tu padre y te quiere. Es que él y yo nos llevamos bien. Deberías alegrarte de que nos llevemos bien». Ella no dijo nada. Quizá Reed tenía razón y ella solo estaba celosa. Pero a veces parecía que su padre valoraba más la opinión de su yerno que la suya propia, a pesar de que ella, y no Reed, había seguido sus pasos en las fuerzas del orden. «Por cierto, ¿te has enterado del robo en casa de los Patterson?» Reed cambió de tema al ver su estado de ánimo. «Anoche forzaron la puerta trasera mientras estaban en casa de un pariente». «Es el tercero este mes», contestó Cora frunciendo el ceño. «Algo extraño está pasando en nuestro barrio. Antes era tranquilo. Quizás sean los nuevos edificios de la zona sur», sugirió Reed. «Han traído gente nueva, no siempre buena». «Tal vez», se levantó Cora, recogiendo las tazas. «De todos modos, no me gusta dejar la casa durante 15 días así». «Estaré aquí la mayor parte del tiempo», le recordó Reed. «Solo el miércoles y el jueves vuelo a Chicago para la presentación del informe trimestral». Cora asintió, pero la ansiedad persistía. Su hábito de analizar el crimen había desarrollado una sana paranoia. Su casa no era la más rica del barrio, pero era lo bastante atractiva. Electrodomésticos modernos, la colección de relojes antiguos de Reed,
sus joyas. «Sabes, estoy pensando en instalar cámaras de seguridad», dijo, guardando los platos en el lavavajillas. Por si acaso, Reed enarcó una ceja. «No creo que sea necesario. Tenemos un buen sistema de alarma, que puedes desactivar si sabes cómo», replicó Cora. «He visto demasiados robos como para subestimar el ingenio de los ladrones». Reed se encogió de hombros. «Si te hace sentir mejor, claro, adelante. Pero avísame dónde estarán. No quiero que me graben accidentalmente con un aspecto inapropiado». Le guiñó un ojo y le rodeó la cintura con el brazo. «Aunque puede que te guste un vídeo casero como este». Cora puso los ojos en blanco, pero no pudo contener una sonrisa. «Tengo que irme», cogió su bolso. «No olvides que papá llegará a las 7. Prepararé mi martini característico», le guiñó un ojo Reid. «¿Sabes lo que dice? Lo único que compensa las elecciones profesionales de mi hija es su elección de maridos». Cora se obligó a sonreír, aunque todo le apretaba por dentro. Típico de Hayden, convertir un cumplido en una crítica velada. En el laboratorio se sumergió en su trabajo, analizando muestras de fibra de la escena del crimen. Era un caso complejo. El asesinato de un hombre de negocios. Se sospechaba de un competidor, pero las pruebas eran escasas. «Hoy estás especialmente concentrada», comentó su colega Vince, un técnico mayor con 20 años de experiencia. «Quiero cerrar el caso antes de irme», contestó Cora, sin apartar los ojos del microscopio. «¿Esa llamada de Boston?», silbó Vince. «Los peces gordos habían visto a nuestra estrella. No te olvides de nosotros, los pequeños, cuando te conviertas en la experta jefe del FBI». Cora sonrió, pero no contestó. El reconocimiento de sus colegas era agradable, pero nunca se le habían dado bien los cumplidos. Cuando regresó a casa aquella noche, encontró a su padre y a su marido enfrascados en una apasionada conversación en la cocina. Hayden Price, un hombre alto de pelo canoso y rostro curtido, gesticulaba contando una historia, y Reed reía removiendo algo en una olla. «Ah, ahí estaba», exclamó Hayden fijándose en su hija. «Ya hemos abierto el vino, espero que no te importe». «Claro que no», Cora besó a su padre en la mejilla. «¿Qué es tan urgente?» «No es tan urgente», Hayden hizo un gesto con la mano. «Quería consultar sobre un regalo de aniversario para Cynthia». Cynthia era su segunda esposa, 15 años más joven. Se casaron 5 años después de que la madre de Cora muriera de cáncer. «¿Y has venido a pedirme consejo?» Cora no ocultó su sorpresa. «Eso es nuevo». «En realidad, pensaba pedírselo a Reed», sonrió Hayden. «Pero ya que estás aquí». Cora interceptó la mirada comprensiva de su marido y sonrió con ironía. «Claro que te ayudaré. ¿Qué pensabas comprar?» La cena transcurrió como de costumbre. La conversación giró en torno al trabajo de Reed, las nuevas tecnologías en el cuerpo de policía y la política local. Hayden mencionó 2 veces lo afortunada que era Cora por haber encontrado un marido así. «Podría haber sido una detective de verdad», dijo en un momento dado, dirigiéndose a Reed como si Cora no estuviera allí. «Pero ella prefirió enterrarse en tubos de ensayo y microscopios. Pero ahí es donde debe estar. Ojo avisor, atención al detalle. Sin los expertos forenses, la mayoría de tus casos quedarían sin resolver, papá», dijo Cora. «No estoy en desacuerdo», asintió Hayden con facilidad. «Pero tú podrías ser lo mejor de ambos mundos, encontrar primero las pruebas y luego analizarlas tú mismo, con tu cerebro». «Creo que Cora eligió lo que se le da bien», intervino Reed con suavidad. «Y es la mejor en lo que hace si los federales la invitan». Hayden asintió levantando la copa. «Brindemos por ello. Mi chica siempre ha sido inteligente. Y brindo por tu viaje de negocios. Muéstrales a esos snobs de Boston cómo trabajan los profesionales de pueblo». Después de cenar, cuando Hayden se marchó, Cora empezó a recoger los platos, evitando la mirada de su marido. «Estás exagerando lo que ha dicho», dijo finalmente Reed mientras la ayudaba a cargar el lavavajillas. «Está orgulloso de ti. No sabe cómo demostrarlo», le cortó Cora. «Y siempre ha pensado que yo podría hacerlo mejor. ¿Por qué no detective? ¿Por qué no jefe de laboratorio? ¿Por qué no en la gran ciudad? Nada cambia desde la infancia». Reid la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en la parte superior de su cabeza. «Simplemente ve potencial en ti, y está preocupado. Lo único que aprueba plenamente eres tú», suspiró Cora, relajándose entre sus brazos. «En eso estoy de acuerdo con él», sonrió Reid besándole el cuello. Al día siguiente, Cora encargó un juego de cámaras ocultas. El sistema era inalámbrico,
Transmitía los datos a un servidor seguro en la nube y podía verse desde cualquier dispositivo a través de una aplicación. 4 cámaras pequeñas en el pasillo, el salón, la cocina y cerca de la puerta trasera. Pensó en instalar otra en el despacho de Reid, pero decidió que sería una violación de su intimidad. Al fin y al cabo, su objetivo era proteger la casa de amenazas externas, no espiar a su marido. Decidió hacer la instalación ella misma, sin ayuda de especialistas. En primer lugar, era más fácil desde el punto de vista de la seguridad. Cuantas menos personas supieran de la existencia de las cámaras, mejor. En segundo lugar, sus conocimientos profesionales le permitían hacer frente a la tarea ella sola. Escondió las cámaras cuidadosamente, una en un jarrón decorativo, otra en un candelabro, otra en una estantería y otra en una rejilla de ventilación. ¿No se lo vas a decir a Reid?, le preguntó una voz interior mientras comprobaba el sistema a través de su smartphone. Se lo diré cuando vuelva de mi viaje de negocios, decidió. No tiene sentido molestarle ahora, ya piensa que soy sobreprotectora. En el fondo de su mente, sabía que había otra razón, un deseo irracional de comprobar el comportamiento de Reid cuando ella no estaba en casa. No es que sospechara nada de él. Su matrimonio era sólido y no tenía motivos para no confiar en su marido. Sin embargo, su mente analítica siempre exigía hechos y confirmación. Solo es una deformidad profesional, se aseguró mientras hacía la maleta para viajar a Boston. Boston recibió a Cora con un viento fresco y una fina lluvia, típica de principios de otoño. El cielo gris, los edificios grises, los rostros grises de los transeúntes parecían desteñidos tras la brillante paleta de Pelham, donde los árboles ya se habían puesto sus trajes rojos y amarillos. Un taxi la llevó a un pequeño hotel no lejos del laboratorio del FBI, donde iba a pasar las 2 semanas siguientes. La habitación era tan impersonal y funcional como debe ser un alojamiento de oficina. Una cama, un escritorio, un armario y un televisor. Cora dejó sus cosas, se duchó y llamó a Reid. ¿Ya te has instalado? La voz de su marido sonaba un poco tensa, como si estuviera ocupado con algo. Sí, estoy bien. Empiezo a trabajar mañana a las 8. Me han enviado los expedientes de 5 casos, todos complicados. Seguro que te irá bien. Oí el crujir de papeles en el auricular. Lo siento, ahora estoy un poco ocupado. Te llamaré más tarde, ¿vale? Cora aceptó, aunque quería hablar más rato. La primera noche en una ciudad extranjera siempre está llena de una ligera ansiedad y nostalgia de casa. Caminó hasta la cafetería más cercana, comió un sándwich y una ensalada, volvió a su habitación y se sumergió en la investigación de los casos en los que tenía que trabajar. Los 5 casos estaban relacionados con un envenenador en serie que operaba en la costa este. El veneno era poco común y difícil de detectar, lo que sugería la formación médica o química del autor. Las víctimas no tenían conexiones evidentes entre sí, salvo una. Todas padecían enfermedades crónicas raras y tomaban medicación con regularidad. Cora se quedó dormida leyendo los documentos y se despertó al sonar el despertador. El laboratorio de Boston la recibió con recelo. Los expertos locales no estaban acostumbrados a recibir visitas de especialistas de provincias. Sin embargo, a la hora de comer, el hielo había empezado a derretirse. Cora descubrió una anomalía en los informes de las autopsias que antes se había pasado por alto. Todas las víctimas tomaban medicamentos fabricados por la misma compañía farmacéutica, aunque diferentes en composición y finalidad. Impresionante, señorita Ashworth, comentó el jefe del equipo, Theodore Bennett, al presentar sus conclusiones. Usted justifica las recomendaciones. No se trata de la empresa fabricante, continuó Cora, sintiendo cómo la emoción de la investigación sustituía al cansancio. Lo más probable es que el autor tenga acceso a la base de datos de pacientes que utilizan los fármacos de Medicor Pharma. Quizá trabaje en su sistema de información o esté relacionado con la distribución. Al final de la primera semana, Cora se había convertido en una figura clave de la investigación. Su naturaleza metódica y su atención al detalle habían identificado a varios sospechosos entre el personal técnico de Medicor Pharma. Se sentía satisfecha con su trabajo. Para eso se había hecho forense. Resolvía enigmas, se daba cuenta de lo que otros pasaban por alto y, en definitiva, ayudaba a hacer justicia. Llamaba a Reid por las tardes, pero las conversaciones eran cada vez más cortas y extrañas. Su marido a menudo decía que estaba ocupado o parecía distraído. ¿Cómo va tu proyecto?, le preguntó una noche tratando de despertarlo. ¿Qué proyecto? Reid parecía sorprendido.
pero se corrigió rápidamente. Ah, te refieres al informe trimestral. Todo va según lo previsto. La presentación en Chicago salió bien. Cora frunció el ceño. No recordaba que Reid hubiera mencionado el informe trimestral. Normalmente se dedicaba a analizar la eficacia de los nuevos fármacos de Nexus Pharma, pero quizá le habían asignado otras tareas. ¿Qué hay de los robos en nuestro barrio? ¿Algo nuevo?, preguntó cambiando de tema. No, todo está tranquilo, respondió Reid rápidamente. Escucha, tengo que irme. Tenemos una reunión con un cliente dentro de 20 minutos. ¿Esta noche?, se preguntó Cora. Eran casi las 9. Importante socio extranjero, diferencia horaria, explicó Reid. Hablamos mañana, ¿vale? Desconectó sin esperar respuesta. Cora miró el teléfono pensativa. Algo no iba bien. Abrió la aplicación de la cámara de vigilancia, pero se detuvo. Las instalé para protegerme de los ladrones, no para espiar a mi marido, se recordó a sí misma. Pero a la noche siguiente, cuando Reid volvió a ser breve en la conversación y cortó bruscamente la llamada por asuntos urgentes, no pudo soportarlo. Al abrir la aplicación, Cora vio que no había nadie en casa. El reloj marcaba las 21:30. ¿Dónde estaba Reid si estaba hablando de asuntos urgentes en casa? Comprobó los registros de la noche anterior y vio que Reid había llegado a casa sobre las 10, pero no solo. Le acompañaba un hombre bajo con un traje caro, calvo y de movimientos nerviosos. Caminaron hasta el despacho de Reid, donde no apuntaban las cámaras. Al cabo de 40 minutos, el visitante se marchó, con aspecto deprimido y asustado. Quizá un compañero de trabajo, pensó Cora. Pero algo en el lenguaje corporal de ambos hombres la hizo desconfiar. Demasiada tensión para una reunión de trabajo normal. Durante los días siguientes, revisó sus notas con regularidad. Reid a menudo volvía tarde, a veces haciendo pasar a desconocidos, siempre acompañándoles al despacho. 2 veces le vio entregarles unas carpetas. Todos los visitantes parecían preocupados o asustados cuando se marchaban. Paralelamente, la investigación de Boston avanzaba. Los sospechosos se habían reducido a 3 personas que tenían acceso a las bases de datos de pacientes de Medicor Pharma. Los 3 eran técnicos sin formación médica, lo que dificultaba la comprensión del móvil. ¿Cómo podían conocer la combinación de venenos con fármacos específicos? Tenemos que investigar más a fondo, dijo Cora en la reunión. Quizá tuvieran un cómplice con formación médica, o acceso a los datos de investigación de la empresa. Medicor mantiene toda la investigación en un sistema cerrado, objetó uno de los agentes. El acceso está estrictamente limitado. ¿Y otras empresas farmacéuticas?, sugirió Cora. Tal vez nuestro perpetrador estaba obteniendo información de los competidores de Medicor. Esa teoría la hizo pensar. La farmacéutica era una industria altamente competitiva en la que el espionaje industrial no era infrecuente. Nexus Pharma, donde trabajaba Reid, era uno de los principales competidores de Medicor. Aquella noche, mientras comprobaba las grabaciones de seguridad, Cora había visto algo extraño. Reid estaba hablando por teléfono en el salón, paseándose de un lado a otro de una forma poco habitual en él. No puedo bajar el precio, dijo en tono áspero. La información vale lo que vale. Piense en las consecuencias si su compañía de seguros se entera de su diagnóstico. O su empleador. Se quedó callado, escuchando la respuesta. Es tu elección, por supuesto, pero yo que usted no me arriesgaría. Ya conoces mis condiciones. Reid apagó el teléfono y se frotó la cara con las palmas de las manos, con aspecto cansado pero decidido. Cora sintió un nudo en el estómago. ¿Sonaba eso a chantaje? Pero eso era imposible. Reid era un hombre de principios que siempre hablaba de honestidad en los negocios y en la vida. Quizá estaba malinterpretando la situación. Tal vez fuera algún tipo de negociación compleja con un cliente. Pero la ansiedad ya se había instalado en su alma. Empezó a recordar pequeñas cosas a las que antes no había prestado atención. Lo poco que había sabido del pasado de Reid antes de conocerse. Él había dicho que había crecido en Seattle, pero nunca mencionó lugares o nombres concretos. Le había hablado de sus padres, que habían muerto en un accidente de coche un año antes de conocerse, pero ella nunca había visto fotos de ellos. Sus antiguos compañeros de sus anteriores trabajos también seguían siendo figuras sin rostro en las historias. Reid siempre lo había atribuido a su reticencia a vivir en el pasado, y Cora lo aceptaba. Al fin y al cabo, a ella misma no le gustaba remover los recuerdos de una infancia con un padre perpetuamente disgustado y una madre enferma. Pero ahora esas lagunas en la biografía de su marido empezaban a molestarla.
como el hecho de que Nexus Pharma fuera competidora de la empresa implicada en el caso de envenenamiento. ¿Solo una coincidencia? Tal vez. Pero en su trabajo había aprendido a no creer en las coincidencias. Al día siguiente, en lugar de centrarse en la investigación, Cora se sumergió en su propia mini-investigación. Utilizando su acceso a las bases de datos policiales, comprobó los antecedentes de Reed Ashworth. Todo coincidía con lo que ella sabía: fecha de nacimiento, educación, historial laboral, pero se sentía como si estuviera viendo una fachada perfectamente construida que podía ocultar cualquier cosa. «Señorita Ashworth, ¿está con nosotros?». La voz de Theodore Bennett la devolvió a la realidad. La reunión del caso había durado 20 minutos, y ella no había oído ni una palabra. «Le pido disculpas. Estaba pensando en la composición química del veneno», mintió. Esa noche, Reid no le devolvió la llamada. Comprobando sus cámaras, vio que estaba en casa, pero hablando con un hombre en la cocina. El visitante era delgado y pálido, con los ojos muy hundidos, y parecía enfermo. «15,000 es un robo», dijo con voz temblorosa. «Piense en ello como una inversión en su futuro, señor Blake», replicó Reid con serenidad. «Si su enfermedad llega a conocimiento de la Junta, ya sabe lo que ocurrirá. Ni ascensos, ni primas. Y en un par de años, encontrarán una razón para despedirle. Nadie quiere ver a una persona con una enfermedad neurológica degenerativa, sobre todo hereditaria, en un puesto directivo». «¿De dónde has sacado esa información?», preguntó Blake. «Mi información médica está protegida por la ley». Reid sonrió. «En teoría, en la práctica, es más complicado. La tecnología no es perfecta, y las personas aún menos. Siempre hay lagunas». Cora sintió náuseas. Esto sí que era un chantaje. Reid estaba utilizando datos médicos confidenciales para extorsionar a la gente. De repente, en su cabeza empezaron a formarse retazos de información. El trabajo de Reid le daba acceso a datos sobre ensayos clínicos con personas que padecían enfermedades raras. La información médica confidencial era cara, para los chantajistas, para las empresas rivales, para las agencias de seguros. Y entonces, recordó una extraña llamada de Reid una semana atrás. «Voy a preparar nuevos historiales para pacientes con síndrome de Raynaud». Pero el síndrome de Raynaud no era una enfermedad rara. Es un trastorno vascular común. ¿Por qué iba a mencionarlo Reid en una conversación casual? Cora abrió los archivos del caso de Boston y miró la lista de víctimas. La tercera víctima, Alan Morgan, padecía el síndrome de Raynaud como comorbilidad de la esclerodermia. ¿Coincidencia? Ya no estaba tan segura. Durante los días siguientes, Cora vivió sumida en la niebla. Hacía su trabajo mecánicamente durante el día, comprobaba la grabación de la cámara por la noche. Reid seguía trayendo gente a casa, hablando con ellos a puerta cerrada, atendiendo las llamadas con cara tensa. Una tarde escuchó una frase que la dejó helada. Hablando por teléfono, Reid mencionó: «Si el cliente no acepta nuestras condiciones, explícale lo que le pasó a Morgan. Recuérdale que no todos los medicamentos son igual de seguros, sobre todo cuando se combinan con otros». Alan Morgan, la víctima de envenenamiento que estudió en Boston. ¿Estaba su marido relacionado con los asesinatos? ¿O era una monstruosa coincidencia? Cora no podía quedarse en Boston por más tiempo. Necesitaba volver a casa, ver a Reid en persona, hablar con él. ¿O reunir más pruebas? Se acercó a Bennett en su último día de trabajo. «Necesito volver a casa un día antes», dijo. «Emergencia familiar». «Nada grave, espero», preguntó él con un deje de preocupación. «Aún no lo sé», respondió Cora con sinceridad. «Pero tengo que investigarlo». «Por supuesto», asintió Bennett. «Ya has hecho por nosotros más de lo que esperábamos. Gracias por vuestra ayuda». Mientras compraba un billete de tren a Pelham, Cora sintió que le temblaban las manos. Debía volver a casa un día antes de lo que Reid esperaba y enfrentarse a la verdad, fuera cual fuese. «No puede ser», se repitió mientras miraba el paisaje que pasaba por la ventanilla. «Conozco a mi marido. Me daría cuenta si viviera con un criminal». Pero la verdad era que podría haberse dado cuenta, solo que no quería verlo. El tren llegó a Pelham a las 6:30 de la tarde. Cora cogió un taxi, pero le pidió que parara a 2 manzanas de su casa. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos y calmar su acelerado corazón. El aire fresco del otoño le despejó un poco la cabeza, aunque la ansiedad no la abandonaba. Tal vez lo haya malinterpretado todo, pensó mientras se acercaba lentamente a la casa. Tal vez Reid esté dirigiendo algún complicado proyecto empresarial del que no puede hablar por confidencialidad. Pero la voz interior,
La misma que la había ayudado en sus investigaciones, le susurró. Tú sabes la verdad. Ya has visto y oído suficiente. Al llegar a su casa, Cora aminoró el paso. Había luces encendidas en las ventanas. Reed estaba en casa. Sacó el teléfono y abrió la aplicación de la cámara de vigilancia. No había nadie en la cocina. El salón estaba vacío, el pasillo también. El sonido estaba silenciado, pero por lo que parecía, Reed estaba en su despacho, donde no apuntaban las cámaras. Decidió no llamar al timbre, sino entrar silenciosamente con su llave. Se hizo un extraño silencio en la casa, solo roto por la voz apagada de Reed procedente del estudio. Estaba al teléfono. Cora dejó en silencio la maleta junto a la puerta y se dirigió de puntillas hacia el estudio. La puerta no estaba cerrada del todo, dejando una estrecha rendija por la que entraba la luz. Es su última oportunidad, señor Phelps. La voz de Reed sonaba fría y serena. Si no transfiere el dinero antes de mañana por la noche, enviaré su historial médico al Consejo de Administración. Le aseguro que les interesará saber que su director financiero padece las primeras fases del Alzheimer. Hubo una pausa. Al parecer el entrevistador estaba respondiendo a algo. Por supuesto que es extorsión, dijo Reed riendo entre dientes. Pero prefiero el término servicio de información. Usted me paga para que mantenga cierta información confidencial. En cuanto reciba el pago, borraré todos los datos sobre usted de mi sistema. Vuelve a hacer una pausa. Sí, claro que puede acudir a la policía, se burlaba ahora abiertamente Reed, y explicar que ocultaste tu diagnóstico a la empresa cuyo dinero administras. Creo que los accionistas estarían encantados, por no mencionar el hecho de que perderás tu seguro. ¿Qué? No voy de farol, y no aconsejaría poner a prueba mi determinación. Pregúntale a Alan Morgan. Oh, sí, no puedes, está muerto. Cora sintió que las náuseas le subían por la garganta. Se alejó lentamente de la puerta, intentando no hacer ruido. Necesitaba ver más, saber más, antes de hacer nada. Se dirigió a la cocina y se sirvió un vaso de agua con manos temblorosas. Su cerebro procesaba febrilmente la información. Su marido no era solo un chantajista. Por lo que había oído de Morgan, podría haber estado implicado en un asesinato, en los mismos envenenamientos que ella había investigado en Boston. 15 minutos después, Cora oyó a Reed salir del despacho. Rápidamente vertió agua en el fregadero, preparándose para enfrentarse a él. ¿Cora? Exclamó Reed asombrado al verla. Se suponía que volverías mañana. Se obligó a sonreír. Pensé en darte una sorpresa. Terminamos la investigación antes de tiempo. Reed superó rápidamente su sorpresa y se acercó a abrazarla. Cora sintió que los músculos de la espalda se le tensaban. Me alegro mucho de que hayas vuelto, le besó la frente. ¿Qué tal tu viaje de negocios? Productivo, contestó Cora, intentando sonar natural. Casi hemos resuelto el caso. Quedan las formalidades. Es estupendo. Deberíamos celebrarlo. Estaba a punto de pedir la cena. La verdad es que estoy muy cansada. Cora hizo la mímica de un bostezo. El viaje ha sido largo. Creo que me daré una ducha y me acostaré. Claro. Reed puso cara de desconcierto, pero no insistió. Pareces agotado. Descansa un poco mientras yo hago algo más de trabajo. ¿Mucho que hacer? Preguntó Cora con indiferencia. Solo rutina, dijo Reed con indiferencia. Estoy preparando informes sobre la eficacia de nuevos medicamentos. Mentiras. Otra mentira. Cora subió las escaleras, se encerró en el baño y abrió la ducha para que el sonido del agua ahogara cualquier ruido. Luego sacó su teléfono de reserva, el que siempre guardaba para emergencias. Ver las imágenes de la cámara en el teléfono principal podía dejar rastros y no quería arriesgarse. Descargó la aplicación y empezó a mirar las grabaciones de los últimos días. Reed pasaba la mayor parte del tiempo en el estudio, pero las cámaras del salón y la cocina grababan muchos encuentros con diferentes personas. Subió el volumen al mínimo y escuchó las conversaciones. Su compañía de seguros estará encantada de conocer su estado de salud. Comprendo que 20,000 es mucho dinero, pero piense en las consecuencias. Todos los datos están encriptados y guardados en un lugar seguro. No se preocupe. Todas las conversaciones seguían el mismo patrón. Reed amenazaba con revelar información médica confidencial y exigía grandes sumas de dinero a cambio de silencio. Sus víctimas eran personas con enfermedades graves o raras que podían dañar sus carreras, sus relaciones familiares o la cobertura de sus seguros. Cora sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. El hombre con el que se había casado, amado y construido una vida, había resultado ser un monstruo sin conciencia ni moral.
Empezó a buscar pruebas concretas que relacionaran a Reed con los envenenamientos de Boston, pero no había ninguna mención directa en los retazos de conversación captados por las cámaras, excepto la frase sobre Alan Morgan que había oído hoy. Cora se dio cuenta de que Reed iba a menudo al salón con su portátil y trabajaba allí. Algunas de las grabaciones mostraban documentos abiertos en la pantalla, historiales médicos, resultados de pruebas, historiales de pacientes. Acercó el zoom y tomó unas cuantas capturas de pantalla, tratando de distinguir el texto. En una de ellas pudo ver el logotipo de Medicor Pharma, la misma empresa cuyos pacientes habían sido envenenados. Su corazón se aceleró. Reid trabajaba para Nexus Pharma, la competencia de Medicor. ¿Cómo consiguió acceder a sus bases de datos? ¿Y por qué? Desplazándose aún más por los registros, Cora vio que Reed había llegado a casa hacía 3 días con un pequeño maletín que llevó inmediatamente a su despacho. Una hora más tarde, entró un hombre con traje de negocios. Estuvieron hablando en la cocina. La información es valiosa pero arriesgada, dijo el desconocido. Medicor reforzó la seguridad tras la filtración. He tenido cuidado, respondió Reed. Nadie va a venir a por mí. Y si alguien empieza a hacer preguntas, tengo un plan de acción. ¿Qué tipo de plan? No querrás saberlo. Confía en mí, sé cómo cubrir mis huellas. Echa un vistazo a esto. Reid sacó una memoria flash de su bolsillo. Una lista completa de pacientes autoinmunes de la región noreste, incluyendo información de contacto, historial médico, citas actuales. ¿Qué se supone que debo hacer con esto?, preguntó el visitante. Lo mismo de siempre. Selecciona a los más vulnerables con buenas posiciones e ingresos estables. Ofréceles nuestro servicio de confidencialidad. El hombre negó con la cabeza. Después de lo que les pasó a Morgan y a los demás, me pone nervioso. La policía y el FBI están investigando. Fue un accidente, replicó Reid con frialdad. Solo una coincidencia. 5 y tarde en 3 meses, comentó escéptico el invitado. No soy idiota, Reid. Dijiste que planeabas hacer pagar más a algunos clientes. No dijiste que ibas a matarlos. No he matado a nadie. Reid se mostró tranquilo pero firme. Y te aconsejo que no lances semejantes acusaciones. Había una expresión de miedo en el rostro del invitado. Por supuesto, solo estoy preocupado. No lo estés. Reid le dio una palmada en el hombro, pero el gesto parecía amenazador, no tranquilizador. Todo está bajo control, como siempre. Cora apagó la cinta y se apoyó en la fría pared del cuarto de baño. Su marido no era solo un chantajista, estaba implicado en los asesinatos, y parecía que tenía cómplices. Respiró hondo, intentando calmarse y pensar racionalmente. Como forense, lo sabía. Se necesitaban pruebas contundentes. Lo que había visto y oído le daba motivos sólidos para sospechar, pero no era una prueba al 100%. Necesitaba más. Necesitaba buscar en el despacho de Reed, encontrar documentos, un pendrive, algo concreto que mostrara a la policía. Pero había otro problema. Reed ya había mencionado que estaba cubriendo sus huellas. Si sospechaba que ella sabía algo, su vida podía estar en peligro. Puede que ya estuviera implicado en la muerte de 5 personas. ¿Qué le impedía deshacerse de su mujer? Cora cerró el grifo, se limpió y se puso la ropa de casa. Necesitaba actuar con naturalidad, no levantar sospechas. Mientras bajaba las escaleras hacia el salón, se obligó a sonreír, aunque por dentro todo le temblaba de miedo y asco. Reid estaba sentado en el sofá con un vaso de whisky y un ordenador portátil. ¿Estás mejor?, preguntó levantando la vista. Mucho, mintió Cora. ¿Qué tienes ahí? Un proyecto para el trabajo. Reid cerró rápidamente la tapa del portátil. Nada interesante, créeme. Seguro que lo es. Mantenía una expresión neutra en el rostro, aunque por dentro le hervía la ira. Probablemente debería acostarme pronto. Mañana tengo que informar al departamento. Claro, sonrió Reid. Me reuniré contigo más tarde. Estoy terminando un par de informes aquí. Cora subió las escaleras, se tumbó en la cama y se quedó mirando el techo. El sueño no llegaba. Sus pensamientos oscilaban febrilmente entre varias opciones. ¿Llamar a la policía? ¿Pero qué pruebas tenía? ¿Las imágenes de la cámara? Reid podría negarlo todo fácilmente. Decir que era una negociación comercial, que ella estaba malinterpretando. Sus colegas y socios seguramente confirmarían que dirigía un negocio legítimo. Después de todo, era un analista respetado en una empresa importante. ¿Un juicio? Necesitaría un abogado, asesoramiento jurídico. Un proceso de divorcio con un hombre implicado en delitos graves sería una pesadilla.
¿Y si descubre lo de las cámaras? ¿Se da cuenta de que ella lo sabe todo? Reid aún no había subido, así que Cora decidió aprovechar el momento. Necesitaba un aliado, alguien en quien pudiera confiar y que tuviera experiencia en este tipo de cosas. Bajó las escaleras en silencio, se aseguró de que Reid seguía trabajando en el salón y se escabulló sigilosamente por la puerta trasera. El patio trasero estaba oscuro y fresco. Cora se alejó de la casa hacia un viejo manzano y sacó el teléfono. Papá, Hayden Price, un antiguo detective con 30 años de experiencia. Sabía qué hacer en situaciones como esta, y a pesar de sus diferencias, ella lo sabía. En una situación realmente grave, podía confiar en él. Marcó el número de su padre, rezando para que estuviera despierto y contestara de inmediato. Al cuarto timbrazo, Hayden contestó. ¿Cora? Su voz sonaba sorprendida y cautelosa. ¿Qué te ocurre? Se supone que estás en Boston. Ya he vuelto. Su voz tembló. Papá, necesito tu ayuda. Es urgente. ¿Qué ha pasado? Había una calma profesional en la voz de su padre. ¿Estás a salvo? Por ahora. Cora miró hacia la casa. Las luces seguían encendidas en las ventanas del salón. Pero no sé qué hacer. Explícate, exigió Hayden. Concretamente y sin rodeos. Cora respiró hondo para ordenar sus pensamientos. ¿Cómo podía explicarle a su padre que su marido perfecto, al que tanto respetaba, había resultado ser un criminal? Instalé cámaras ocultas en la casa antes de marcharme, comenzó. Debido a una serie de robos en el vecindario, no se lo dijo a Reid. ¿Y qué viste?, interrumpió papá, dándose cuenta claramente de a dónde quería llegar. Cora sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Papá, vi a su verdadero yo. Chantajea a la gente, amenaza con revelar sus enfermedades a empresas y compañías de seguros si no pagan. Robó datos de pacientes de una empresa farmacéutica rival. Y estoy bastante seguro de que tuvo algo que ver con los envenenamientos que investigué en Boston. Hubo un largo silencio en la línea. ¿Está usted seguro?, preguntó finalmente Hayden. He visto las cintas. He oído las conversaciones. He visto los documentos de su ordenador. Cora se secó las lágrimas. Mi marido es un monstruo, papá. Un auténtico monstruo sin conciencia ni compasión. ¿Dónde estás ahora? Había un tono autoritario en la voz de su padre. En el patio trasero. Reid está en la casa. Cree que estoy dormido. Quédate ahí. Estaré allí en 20 minutos. Y Cora. ¿Sí? Ten cuidado. Si realmente está involucrado en los asesinatos, es peligroso. Apagando el teléfono, Cora volvió a mirar su casa. Cálida luz en las ventanas, césped cuidado, hermosa fachada, el hogar perfecto para la pareja perfecta. Qué amarga ironía. Detrás de aquella fachada se escondía una verdad oscura y fea, igual que detrás de la encantadora sonrisa de su marido. 20 minutos. Necesitaba pasar 20 minutos sin despertar las sospechas de Reid. Y entonces comenzaría un nuevo capítulo de su vida. Un capítulo en el que tendría que admitir que todo lo que había creído real no era más que una elaborada ilusión. Cora estaba bajo el manzano, abrazada a sí misma para darse calor y escuchando cada sonido. El aire nocturno estaba empapado de humedad otoñal, y la luna aparecía y desaparecía tras las nubes, creando un extraño juego de luces y sombras en el jardín. Miraba periódicamente hacia las ventanas del salón, donde las luces seguían encendidas. Reid permanecía dentro, y ella rezaba para que no hubiera decidido salir al patio. El tiempo transcurría con una lentitud insoportable. 20 minutos se convirtieron en una eternidad. Cada susurro la hacía estremecerse. Sabía que tenía que volver a la casa para no levantar sospechas, pero no se atrevía a entrar en el espacio que compartía con el hombre que había resultado ser un monstruo. Por fin se oyó el silencioso sonido de un motor. Un coche se había detenido en una calle vecina. Era la típica costumbre profesional de su padre de no llamar la atención. Un momento después vio su alta figura abriéndose paso cautelosamente a través del seto entre los huertos. Con una vieja cazadora de cuero y una expresión concentrada, parecía más joven que sus años, volviendo a ser el detective que había sido durante la mayor parte de su vida. ¿Reid sigue dentro?, fue lo primero que preguntó Hayden al acercarse a su hija. Cora asintió. En el salón, trabajando en su portátil. Bien, vamos, señaló con la cabeza hacia el seto. Tengo el coche a la vuelta de la esquina. Pero se dará cuenta de que me he ido, protestó Cora. Empezará a buscarme. Prefiero que busque a que nos encuentre aquí discutiendo sus crímenes.
dijo Hayden. Dijiste que podría estar implicado en los asesinatos. No voy a arriesgar tu seguridad. Ella no podía discutir esa lógica. Atravesaron en silencio el solar del vecino y salieron a la calle paralela, donde estaba aparcado el viejo jeep de su padre. Sube. Hayden abrió la puerta del copiloto. Y cuéntame toda la historia desde el principio. Cora subió al coche y solo ahora sintió que le temblaban las manos. Una reacción de estrés, retardada pero poderosa, se estaba apoderando de ella. Hayden, al notar el estado de su hija, le tendió una pequeña petaca. Un sorbo no le vendría mal. Cora aceptó agradecida la petaca, bebió un pequeño sorbo de whisky e hizo una mueca de ardor en la garganta. El calor que se extendía por su cuerpo ayudó a calmarla un poco. Puse cámaras antes de irme, comenzó, devolviéndole la petaca. Por los robos en el barrio. No se lo dije a Reid, no quería preocuparle. Pensé que se lo diría cuando volviera. ¿Qué has visto? Hayden escuchaba con aquella expresión neutra en el rostro que Cora recordaba de su infancia. No expresaba ni confianza ni duda, solo un conjunto de hechos. Al principio poca cosa. Reid volvía a casa, a veces tarde, pero luego me di cuenta de que venía a verle gente distinta, y esos encuentros eran extrañas. Siempre parecen nerviosos, asustados. Reid, por otro lado, es muy tranquilo, confiado, casi disfrutando de su miedo. Sacó su teléfono y encendió las grabaciones. Toma, mira esto. Hayden cogió el teléfono y empezó a ver el vídeo, deteniendo de vez en cuando la reproducción en los momentos clave. Su rostro permanecía impasible, pero Cora podía ver cómo se tensaban las líneas alrededor de sus ojos, señal de que estaba totalmente concentrado y analizando la información. No se oye todo, dijo, y la mayoría son fragmentos de conversaciones. Lo sé, sintió Cora una punzada de decepción, pero si subes el volumen y escuchas con atención. Hayden obedeció, y escucharon juntos varias grabaciones al máximo volumen. Conversaciones de Reid con visitantes, sus conversaciones telefónicas, momentos en los que trabajaba en documentos en su portátil. Si no paga a tiempo, su información sanitaria se hará pública. Tengo pleno acceso a los historiales médicos de los pacientes. No deje rastro electrónico, solo efectivo. Después de ver unos cuantos vídeos clave, Hayden le devolvió el teléfono a Cora. Había una expresión de duda en su rostro. Lo que estoy viendo es definitivamente sospechoso, dijo con cautela. Pero aún podría tener una explicación legítima. Quizá Reid esté dirigiendo algún tipo de proyecto confidencial relacionado con datos médicos. Quizá forme parte de un trabajo para su empresa. Cora sintió que la ira aumentaba en su interior. ¿De verdad, papá? ¿Ya has oído cómo amenaza a la gente? ¿Cómo exige dinero a cambio de silencio? ¿Qué explicación legítima hay? Solo estoy considerando todas las opciones, objetó Hayden con calma. Eso es lo que he aprendido en 30 años en el cuerpo, a no sacar conclusiones precipitadas. ¿Y Alan Morgan? Cora se adelantó. He oído a Reid mencionar su nombre. Dijo que le había pasado algo malo después de negarse a pagar. Alan Morgan es una de las víctimas de envenenamiento que investigué en Boston. Hayden frunció el ceño. Es una acusación grave. ¿Estás seguro de que se trata de ese Morgan? ¿Cuántos Alan Morgan crees que podrían estar relacionados con Reid y morir en circunstancias sospechosas al mismo tiempo? Cora no ocultó su irritación. Me doy cuenta de que quieres a Reid, de que es tu yerno perfecto, pero te digo que es un criminal. Por un momento se hizo un gran silencio en el coche. Hayden miró a su hija con una mirada larga y evaluadora. No es que no quiera creerte, dijo finalmente. Es que los cargos son demasiado graves. Si Reid está implicado en los asesinatos, tenemos que estar completamente seguros antes de hacer nada. No basta con mencionar un nombre. Cora cerró las manos en un puño y sintió que las uñas se le clavaban en las palmas. Por supuesto que su padre tendría dudas. Siempre la había visto como una niña impulsiva, incluso cuando hacía tiempo que se había convertido en una mujer adulta y profesional. Hay algo que aún no he dicho, dijo, intentando hablar con calma. Estaba investigando una serie de envenenamientos en Boston. Las víctimas eran pacientes de Medicor Pharma, todos con enfermedades raras. Los registros muestran que Reid tiene acceso a la base de datos de Medicor, aunque trabaja para una empresa rival. Uno de sus web mencionó Daiddy, 5 muertes en 3 meses. Eso encaja exactamente con el caso en el que he estado trabajando. Hayden se quedó callado un momento, reflexionando sobre la información. De acuerdo, dijo por fin. Digamos que tienes razón, pero seguimos necesitando pruebas más concretas.
Lo que tenemos ahora son pruebas circunstanciales y coincidencias. Ningún fiscal aceptaría un caso así. ¿Así que no vamos a hacer nada? Cora estaba indignada. ¿Dejar que siga chantajeando a la gente? ¿Quizás matarlos? No digo que no hagamos nada, replicó Hayden con paciencia. Digo que tenemos que proceder con cuidado y metódicamente. Si su marido es realmente peligroso, un paso en falso podría costarle la vida. Cora sabía que su padre tenía razón, pero eso no disminuía su desesperación. Cada minuto de retraso significaba que Reed podía herir a alguien más, o darse cuenta de que sabía algo y actuar contra ella. ¿Qué debemos hacer?, preguntó sintiéndose impotente. Para empezar, no puedes volver a esa casa, dijo Hayden con firmeza. Al menos no esta noche. Te quedarás en mi casa. Reed te buscará, por supuesto, pero diremos que estabas disgustada por algo y decidiste pasar la noche en casa de tu padre. ¿Y luego qué? Entonces necesitamos pruebas. Hayden se puso en modo detective profesional. Pruebas concretas y contundentes. Esos documentos que viste en la pantalla de su portátil deben estar guardados en algún sitio. Quizá en una memoria USB, un disco externo o en la nube. Habló de una especie de maletín que trajo a casa hace unos días, recordó Cora, y de un pendrive con los datos de los pacientes. Es un buen comienzo, asintió Hayden. Tenemos que encontrar ese maletín y el pendrive. También sería útil rastrear sus transacciones financieras. ¿Dónde va a parar el dinero del chantaje? ¿Compartís casa? Tenemos una cuenta conjunta para los gastos de la casa, pero nuestros ahorros principales están separados, contestó Cora. Reed siempre había insistido en su independencia económica. No me extraña, rió Hayden. Es más fácil ocultar ingresos ilegales. ¿Tienes acceso a sus extractos bancarios? ¿A sus declaraciones de la renta? Cora negó con la cabeza. No, siempre lo ha hecho él mismo. Yo solo firmé mi parte de la declaración de la renta. Entonces tendremos que ir por otros cauces. Hayden se frotó la barbilla pensativo. Aún tengo contactos en la policía y el FBI. Puedo hacer averiguaciones discretas sin levantar sospechas. A ver si tienen algo sobre Reed Ashworth. ¿Y se supone que tengo que sentarme y esperar? Cora no pudo ocultar su decepción. No. Hayden la miró directamente a los ojos. Vas a hacerlo de siempre. Mañana vendrás a casa, dirás que estabas disgustada y decidiste pasar la noche en mi casa. Te comportarás con normalidad, sin levantar sospechas, pero buscarás pruebas, documentos, pendrives, registros telefónicos, cualquier cosa que puedas usar contra él. ¿Y si sospecha que sé algo? Entonces vete inmediatamente. No intentes discutir o enfrentarte a él. Solo vete y llámame. Hayden puso la mano en el hombro de su hija. ¿Me lo prometes? Cora asintió. De repente se sintió como una niña pequeña buscando la protección de su padre. Era una sensación extraña, casi olvidada. Todavía no estoy segura de que no debamos ir a la policía ahora mismo, dijo. Las cámaras habían grabado lo suficiente para iniciar una investigación. ¿Y qué encontrarán cuando registren?, preguntó Hayden. Si Reed es muy cuidadoso, probablemente sea bueno ocultando pruebas. Sin pruebas concretas, la policía lo asustará y lo destruirá todo. O peor aún, decidirá que no tiene nada que perder. No terminó la frase, pero Cora se dio cuenta de lo que no había dicho. Reed podía ser peligroso si se veía acorralado. Además, añadió Hayden, si está relacionado con los envenenamientos de Boston, el caso caería bajo la jurisdicción del FBI. No actuarían ante las sospechas de la policía local sin pruebas sólidas. Cora se dio cuenta de que su padre tenía razón. Como forense, sabía que un caso convincente requería pruebas contundentes, no especulaciones. Pero como esposa que había descubierto la terrible verdad sobre su marido, quería acción inmediata, justicia, el fin de la pesadilla. ¿Y si encontramos pruebas de que estuvo implicado en los envenenamientos?, preguntó. ¿Y entonces qué? Entonces iremos a la policía inmediatamente, dijo Hayden con firmeza. Con pruebas que lo relacionen con los asesinatos, podemos conseguir una orden de detención y de registro, y una investigación oficial descubrirá toda su red de crímenes. Cora miró a su padre con renovado respeto. A pesar de su complicada relación, a pesar de su eterno descontento con su elección de carrera, seguía siendo un profesional en lo que hacía. Y ahora mismo, su experiencia era inestimable. ¿Cuándo te pondrás en contacto con tus contactos?, preguntó ella. Mañana, respondió Hayden. Con cuidado, sin entrar en demasiados detalles. Solo estoy comprobando si hay algo en las bases de datos sobre Reed o Nexus Pharma. Una cosa más,
recordó Cora. El hombre con el que se reunió mencionó socios. Quizás se trate de toda una organización, no solo de Reed y un par de ayudantes. Hayden asintió pensativo. Razón de más para que procedamos con cautela. Si se trata de un grupo del crimen organizado vinculado a la industria farmacéutica, lo que está en juego es aún mayor. Gente así no se detendrá ante nada para protegerse. Pasaron algún tiempo más discutiendo los detalles de lo que iban a hacer. Hayden insistió en que Cora le mantuviera informado de todos sus movimientos e informara inmediatamente de cualquier actividad sospechosa de Reed. Acordaron una palabra clave que ella podría utilizar en un mensaje si se encontraba en peligro. Solo escribe, recordé el reloj de mamá, dijo Hayden. Eso significaría que necesitas ayuda inmediata. Cora asintió, sintiendo una extraña amargura ante la mención de su madre en un contexto de peligro. Pero era un buen código, algo que no despertaría las sospechas de Reed, pero que tenía un significado especial para ella y su padre. Ahora vamos a mi casa. Hayden arrancó el motor. Tienes que descansar un poco. Mañana va a ser un día duro. Cuando llegaron a casa de su padre, Cora recibió un mensaje de Reed. ¿Dónde estás? He buscado por toda la casa. ¿Estás bien? Le enseñó el mensaje a su padre. ¿Qué le digo? La verdad, con un pequeño giro, aconsejó Hayden. Di que necesitabas tomar el aire, que estás disgustada por tu viaje de negocios y que has decidido pasar la noche en mi casa, respondió Cora, intentando sonar natural. Reed replicó al instante. Al menos podrías haberme avisado. Estaba preocupada. ¿Va todo bien? Sí, solo cansada y nerviosa por la investigación. Hablamos mañana, escribió ella, maravillada de lo fácil que le resultaban ahora las mentiras y las insinuaciones. Hace solo unos días no habría sido capaz de mentir a su marido sin un agónico remordimiento. La casa de su padre era pequeña pero acogedora. Tras la muerte de su madre y su divorcio de Cynthia, su segunda esposa, Hayden había vendido la casa familiar y comprado una pequeña casita en las afueras de Pelham. Solo tenía 2 dormitorios, un salón y una cocina, pero era suficiente para un hombre solo. Puedes quedarte en la habitación de invitados, dijo Hayden mientras conducía a su hija a una pequeña habitación con una cama individual y muebles mínimos. Siento que no sea muy cómoda. Rara vez tengo invitados. No pasa nada. Cora se hundió en el borde de la cama, sintiendo cómo la invadían el cansancio y la tensión emocional de los últimos días. Gracias por creerme. Hayden guardó silencio, de pie en el umbral de la puerta y examinando a su hija con una expresión ilegible. Siempre confío en tu instinto profesional, dijo por fin. Eres una buena forense, quizá incluso mejor que yo como detective. Probablemente fue el cumplido más sincero que Cora había recibido de su padre. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se contuvo. Mañana empezaremos a reunir pruebas, continuó Hayden. Y si Reed es culpable de lo que sospechas, nos aseguraremos de que responda por sus crímenes. Cuando la puerta se cerró tras su padre, Cora se tumbó en la cama sin desvestirse y se quedó mirando el techo. Tenía la cabeza llena de pensamientos y temores. Mañana tendría que volver a casa, mirar a los ojos del marido que una vez había amado, y fingir que todo iba bien mientras ella y su padre buscaban pruebas de sus crímenes. Sería el papel más difícil de su vida. Saca el teléfono y repasa una vez más las grabaciones de la cámara, con la esperanza de encontrar algo que convenza a su padre de forma concluyente, y tal vez a sí misma, porque en algún lugar de su interior aún albergaba la esperanza de que todo esto tuviera alguna otra explicación inofensiva, que el Reed que ella amaba aún existía. Pero con cada vídeo que veía, esa esperanza se desvanecía, dando paso a la fría determinación de descubrir la verdad y detener la pesadilla en que se había convertido su vida. La mañana estaba nublada y hacía frío. Cora no durmió bien, se sumió en un sueño intranquilo y se despertaba al menor ruido. Se levantó temprano, se duchó y encontró a su padre ya en la cocina, concentrado en su portátil. ¿No puedes dormir?, le preguntó, sirviéndose café de la cafetera casi vacía. Me he puesto en contacto con algunos viejos contactos, dijo Hayden, sin apartar los ojos de la pantalla. Y he comprobado la información sobre Nexus Pharma, una empresa interesante. Tuvieron un escándalo hace unos años cuando filtraron datos de ensayos clínicos, pero se silenció rápidamente y nadie fue declarado culpable. ¿Crees que Reed pudo tener algo que ver? Cora se sentó frente a su padre, con las manos apretadas alrededor de la taza caliente. Tal vez. Hayden levantó por fin la vista del ordenador.
Pero lo más importante es que he encontrado el nombre de una de las personas de tus notas. Ese hombre calvo del traje caro se parece a Owen Holbrook, antiguo director técnico de Medicor Pharma. Renunció hace 6 meses por voluntad propia. Ahora figura como consultor independiente. El que hablaba de PA y víctimas. Cora se emocionó. Eso parece. Y he aquí lo interesante. Durante los 2 últimos años en Medicor, había estado a cargo de la seguridad de los datos de los pacientes. Cora sintió que su interior se tensaba de excitación. Así que tenía acceso a la base de datos de pacientes que Reid usaba. ¿Reid había utilizado después? Exacto, asintió Hayden. Holbrook podría haber sido la fuente de la información. La pregunta es, ¿cooperó con Reid voluntariamente o también fue chantajeado? ¿Cómo podemos averiguarlo?, preguntó Cora pensando frenéticamente. He encontrado su dirección. Hayden desplegó su portátil, revelando una página de información. Vive en Lakeview, a media hora de aquí. Podríamos ir a visitarlo, hablar con él. ¿Y decirle qué? Cora frunció el ceño. Hola, ¿soy la mujer de un hombre con el que podría estar chantajeando a la gente? No, respondió Hayden con paciencia. Lo veremos desde otro ángulo. Me presentaré como una investigadora privada que investiga violaciones de datos médicos. Diré que protejo los intereses de una de las víctimas del chantaje. Y tú serás mi ayudante, sonrió Hayden. ¿Te acuerdas de cuando eras pequeña, que siempre querías ir a los casos conmigo? Cora sonrió débilmente en respuesta. De hecho, su mayor sueño había sido trabajar con su padre, llegar a ser detective como él. Irónicamente, ahora estaban investigando un caso juntos, pero en circunstancias muy distintas. ¿Y Reid?, preguntó, volviendo a la desagradable realidad. Ya me ha enviado 3 mensajes desde esta mañana, preguntándome cuándo vuelvo a casa. Dile que te pasarás esta tarde, le aconsejó Hayden. Dile que tienes que ir a trabajar, informar de tu viaje de negocios. Nos dará tiempo para hablar con Holbrook. Cora envió un mensaje de texto a su marido, tratando de sonar natural y desenfadada. Reid respondió casi al instante. Vale, estaré en casa después de las 5. Prepararé la cena. Te quiero. Esas 3 sencillas palabras que antes le habían calentado el corazón, ahora le revolvían el estómago. 1 hora más tarde, él y su padre se dirigían a Lakeview. Hayden estaba en silencio, concentrado en la carretera, y Cora no intentó hablar con él. Conocía la expresión de su rostro. Su padre estaba analizando información, construyendo cadenas lógicas. Owen Holbrook vivía en una pulcra casa de 2 plantas, en un tranquilo suburbio. Cuando pararon, Hayden sacó un tarjetero de la guantera y le entregó a Cora una de las tarjetas. Mi antigua tarjeta, detective privado Hayden Price. Llévala contigo por si acaso. Abrió la puerta una mujer de mediana edad con rostro cansado y mirada recelosa. ¿En qué puedo ayudarla? ¿Señora Holbrook? Hayden mostró su tarjeta de visita. Investigador privado Hayden Price. Esta es mi ayudante. Tenemos que hablar con su marido de un asunto importante. Owen está enfermo. La mujer intentó cerrar la puerta, pero Hayden la retuvo con suavidad. Tiene que ver con su antiguo trabajo en Medicor Pharma, dijo en voz baja, y podría ayudar a detener a las personas que lo pusieron en esta situación. Algo brilló en los ojos de la mujer. Miedo, esperanza, comprensión. ¿No eres uno de ellos?, preguntó bajando la voz hasta un susurro. No, respondió Hayden con firmeza. Estamos intentando detenerlos. Tras un segundo de vacilación, la señora Holbrook abrió más la puerta. Pasad, solo un rato. Lo está pasando mal. Entraron en el salón, donde el hombre de los discos, Owen Holbrook, estaba sentado en una silla de ruedas. Solo que ahora tenía aún peor aspecto, demacrado, de tez terrosa y manos temblorosas. Este es el señor Price, el detective privado, les presentó la señora Holbrook. Y su ayudante. ¿Quieren hablar de Medicor? Holbrook levantó una mirada aburrida. Ya no trabajo allí. No puedo decir nada de la empresa. No es la empresa lo que nos interesa, sino la gente que está utilizando los datos de los pacientes de Medicor para chantajear, dijo Hayden sin rodeos. ¿Y tu implicación en la trama? Holbrook se estremeció y su mujer dio un grito ahogado. No sé nada de esto, murmuró, pero le temblaba la voz. Váyase, por favor. Señor Holbrook, se adelantó Cora, incapaz de seguir callada. Hemos visto las cintas de sus reuniones con Reid Ashworth. Sabemos que le dio información sobre pacientes con enfermedades raras. Sabemos de 5 muertes. Holbrook se puso aún más pálido, si es que eso era posible. Owen, ¿de qué están hablando?
preguntó su esposa con voz temblorosa. ¿Qué muertes? Cheryl, por favor, déjanos solos, pidió Holbrook. Necesito hablar con ellos a solas. No, dijo Cheryl. No voy a ir a ninguna parte. Estoy cansada de secretos y miedo. Quiero saber la verdad. Holbrook cerró los ojos como si le doliera. Durante unos segundos se hizo un gran silencio en la habitación. No puedes detenerlo, dijo por fin en voz baja. Nadie puede. Tiene demasiados contactos, demasiado dinero. Y es despiadado. ¿Reed Ashworth? Preguntó Hayden. Sí, asintió Holbrook. Pero no es solo él. Hay toda una red de personas. Él solo es uno de los cabecillas de la operación. Cuéntanoslo todo, pidió Hayden, encendiendo la grabadora de su teléfono. Desde el principio. Y Holbrook lo hizo. Como un representante de Nexus Pharma se había puesto en contacto con él hacía 2 años, ofreciéndole una enorme suma de dinero por el acceso a la base de datos de pacientes de Medicor. Cómo se negó inicialmente, pero luego empezó a recibir amenazas. Resultó que conocían su problema con el juego, sus grandes deudas con las casas de apuestas. Dijeron que si no accedía, mis acreedores averiguarían dónde vivía, dijo Holbrook con tono ensordecedor. Y lo que le ocurriría a mi familia. Cora y Hayden se miraron. Reed estaba utilizando el mismo patrón que había empleado con sus pacientes. Encontrar un punto vulnerable y atacarlo, sin dejarles otra opción. Empecé a darles información, continuó Holbrook. Al principio pensé que era para inteligencia competitiva, estudios de mercado, desarrollo de nuevos fármacos, pero luego me di cuenta de que utilizaban los datos para inteligencia competitiva. Pero luego me di cuenta de que utilizaban los datos para chantajear, y cuando intenté salirme del plan, dejó de hablar y miró a su mujer. Te envenenaron, terminó Cheryl por él, y no era una pregunta. Los médicos no saben qué te pasa. Dicen que es una rara forma de enfermedad degenerativa, pero apareció tan de repente, tan agresivamente. Sé que son ellos. Holbrook miraba directamente a Cora. Como una advertencia. Podrían matarme en cualquier momento, con solo aumentar la dosis. Solo estoy vivo porque sigo siendo útil. ¿Quién está al mando de toda la operación?, preguntó Hayden. No lo sé, Holbrook negó con la cabeza. Reed es una de las personas clave, pero no la más importante. Nunca mencionó nombres. ¿Y las otras víctimas del envenenamiento? Cora dio un paso adelante. ¿Alan Morgan, por ejemplo? Morgan se negó a pagar, dijo Holbrook en voz baja. Dijo que iría a la policía. Una semana después, fue encontrado muerto en su propia casa. La razón oficial fue complicaciones de su enfermedad crónica. Pero yo sé la verdad. Cuando terminaron de hablar, Cheryl Holbrook estaba llorando, y Owen parecía completamente desolado. ¿Por qué has decidido contárnoslo?, preguntó Cora por última vez. No sabéis quiénes somos en realidad. Holbrook sonrió débilmente. He visto suficiente gente en el esquema de las cosas. Tú no eres una de ellas. Y entonces, lanzó una mirada a su esposa. No me queda mucho tiempo. Quizá mi historia ayude a detenerlos antes de que otros resulten heridos. Cuando salieron de la casa de los Holbrook, Cora se sentía físicamente enferma por lo que habían oído. Tenemos que ir a la policía, dijo. Tenemos la declaración de Holbrook, que se negará a repetir bajo juramento por miedo a su familia. Hayden negó con la cabeza. Necesitamos pruebas documentales, los archivos que Holbrook pasó, rastros financieros, algo irrefutable. ¿Y dónde lo conseguimos? En casa de Reed. Hayden miró a su hija. Tienes que encontrarlos. Cora sintió que las entrañas se le apretaban de miedo. ¿Quieres que vaya a casa y registre el despacho de un marido que ya ha matado al menos a 5 personas? Sé que es peligroso, admitió Hayden. Pero no tenemos otra opción. Holbrook habló de un pendrive, algún tipo de maletín, si lo encontramos. Si Reed me pilla registrando sus cosas, seré la próxima víctima. Cora no pudo evitar que le temblara la voz. No estarás sola, dijo Hayden con firmeza. Estaré cerca, aparcaré cerca, me mantendré en contacto. Si hay algún peligro, estaré allí para ayudar. Cora quiso objetar, pero sabía que su padre tenía razón. Necesitaban pruebas contundentes. Y ella era la única con acceso a la casa de Reed. A las 3 de la tarde llegó a casa. Reed aún no había vuelto del trabajo, lo que le dio tiempo para buscar. Hayden se quedó en el coche a 2 manzanas de la casa, listo para acudir en su ayuda a la primera alarma. Cora sentía que volver a la casa que compartían era como entrar en la jaula de un depredador. Cada mueble, cada detalle que antes la había hecho acogedora, ahora le parecía ominoso. Sabía que debía empezar por el estudio,
pero primero miró por el salón y el dormitorio, buscando una caja fuerte o un escondite. Finalmente, armándose de valor, entró en el despacho de Reid. Aquí todo estaba perfectamente organizado. Los documentos ordenados en carpetas, los libros ordenados alfabéticamente. Ninguna prueba evidente a la vista. Empezó a revisar metódicamente cajones, armarios y estanterías, con cuidado de no alterar el orden. En el primer cajón del escritorio había una caja de memorias USB, cada una con una etiqueta, copias de seguridad, archivos de trabajo, fotos de familia. Cora conectó uno de ellos a su portátil. Archivos de trabajo normales, nada sospechoso. Lo mismo hizo con el segundo y el tercero. Siguió buscando, cada vez más desesperada. Quizás Reid almacenaba material incriminatorio fuera de su casa, o usaba almacenamiento en la nube. Se le acababa el tiempo, tenía que volver pronto. Al echar un vistazo a la estantería, Cora se dio cuenta de que uno de los libros, un grueso manual de farmacología, estaba colocado de forma distinta a los demás. Al sacarlo, descubrió una cavidad en cuyo interior había una pequeña memoria flash sin marcar. Su corazón latió más rápido. Lo conectó al portátil. El pendrive estaba protegido por contraseña. Cora intentó introducir varias opciones. La fecha de nacimiento de Reid, la fecha de su boda, varias combinaciones. Nada encajaba. Estaba a punto de darse por vencida cuando de pronto recordó la extraña secuencia de números que Reid escribía a veces inconscientemente en el teclado cuando estaba inmerso en su trabajo. 8, 2, 4, 6, 1, 0. La contraseña funcionó. En el pendrive aparecieron decenas de carpetas con nombres de personas. Abrió una al azar. Dentro había historiales médicos, información personal, información financiera. Siguiente carpeta, lo mismo. La tercera, lo mismo. Es como dijo Holbrook, una base de datos de chantaje. En otra carpeta llamada Protocolos, Cora encontró documentos que describían los métodos para obtener dinero de las víctimas, así como, casi se le para el corazón, las fórmulas de varios compuestos que podían añadirse a las drogas para crear un efecto letal. Entre ellos estaba la fórmula de una sustancia idéntica a la que había encontrado en la sangre de las víctimas de Boston. A Cora le temblaban las manos mientras copiaba el contenido del pendrive en su unidad externa de seguridad. Eran exactamente las pruebas que necesitaban. Podrían acudir con ellas a la policía, al FBI. Cuando terminó de copiar, volvió a colocar el pendrive en su sitio y volvió a colocar el libro con cuidado en la estantería. Justo cuando estaba a punto de salir de la oficina, oyó el sonido de la puerta principal abriéndose. Reid había vuelto pronto. «¿Cora? ¿Estás en casa?», gritó. «Sí, arriba», gritó, pensando frenéticamente. El disco externo con la copia de los datos estaba en su mano. Rápidamente lo metió debajo del colchón del dormitorio y empezó a extender la cama, fingiendo que hacía las tareas domésticas. Reid subió las escaleras y sonrió aliviado al verla. «Me alegro de que hayas vuelto», dijo acercándose a abrazarla. «Estaba preocupado por ti. Nunca te había sido tan de repente». Cora se obligó a devolverle el abrazo, a pesar de que su contacto le producía escalofríos de asco. Estaba abrumada por la experiencia del viaje de negocios, mintió. Necesitaba despejarme. «Lo comprendo», se apartó Reid y la miró a los ojos. «¿Un caso difícil?». «Sí». Cora apartó la mirada, temerosa de que él leyera la verdad en sus ojos. «Una serie de envenenamientos. Las víctimas eran pacientes de una empresa farmacéutica». Lo mencionó deliberadamente, observando su reacción. Reid no se inmutó, solo inclinó ligeramente la cabeza. «¿Medicor Pharma?», preguntó con una leve sonrisa. «He oído hablar de ese caso, una tragedia». Cora sintió que todo le daba vueltas por dentro. Ni siquiera intentó ocultar que conocía detalles que no se publicaban en la prensa. «¿Cómo sabías que era Medicare?», preguntó ella, intentando parecer simplemente sorprendida, no acusadora. «Noticias profesionales», se encogió de hombros Reid. «En nuestro sector, este tipo de casos siempre están en el radar. Los competidores se vigilan unos a otros». «Por supuesto», dijo Cora con una sonrisa tensa. «Iba a darme una ducha. Estoy cansada después de la carretera». «Sí, claro», la besó Reid en la frente. «Y me pondré a preparar la cena. Te he echado de menos». Cuando salió del dormitorio, Cora exhaló en silencio, sintiendo que un sudor frío le recorría la espalda. Estaba demasiado cerca. Casi se había entregado. Al oír el sonido del agua en el baño, envió un mensaje a su padre. «Encontré la memoria USB. Contiene todas las pruebas.
Datos de los pacientes, fórmulas de envenenamiento, nombres de las víctimas. He hecho una copia. Hayden respondió al instante. Genial. Ahora tenemos que salir de allí sanos y salvos. ¿Tienes un plan? Pasaré la tarde con él, como siempre, le envió un mensaje Cora. Por la mañana, le diré que me voy a trabajar y me reuniré contigo. Iremos juntos al FBI. La velada se convirtió en una elaborada tortura. Cora se sentó frente a su marido en la cena, manteniendo conversaciones triviales, incluso riéndose de sus chistes, a pesar de que todo en su interior gritaba de asco. Reed hablaba de su día de trabajo, de sus planes para el fin de semana, de sus posibles vacaciones, como si fuera un marido normal y atento, no un criminal a sangre fría. Pareces tenso, observó cuando pasaron al salón con vasos de vino. ¿Ha pasado algo en Boston? ¿O se trata de nuestra conversación sobre los niños antes de que te fueras? Cora casi se atraganta con el vino. Habían hablado de tener un hijo poco antes de su viaje de negocios. Ahora la idea le parecía sacrílega. No, solo estoy cansada, intentó sonreír. Han sido 15 días duros. Lo entiendo. Reed se sentó a su lado y le puso la mano en la rodilla. Quizá deberíamos tomarnos un tiempo libre. ¿Ir a algún sitio los dos solos? Cora apenas podía evitar apartarse de su contacto. La idea de estar a solas con él en algún lugar lejos de casa la asustaba hasta las lágrimas. Tal vez, respondió insegura. Tendré que comprobar el horario en el trabajo. Claro, se inclinó hacia ella, con la clara intención de besarla. Es que te echaba de menos, a nosotros. Cora dejó que la besara sintiendo náuseas. Sus labios, antes queridos y deseables, ahora parecían ajenos y repugnantes. Yo también estoy cansada, dijo apartándose. Creo que debería acostarme pronto. La decepción apareció en el rostro de Reed, pero enseguida la cubrió con una sonrisa comprensiva. Sí, claro, trabajaré un poco más. Cora se metió bajo las sábanas y permaneció despierta durante largo rato, escuchando los sonidos de la casa. Reed permanecía abajo, al parecer en su despacho. Ella rezó para que él no se diera cuenta de que alguien había tocado su memoria flash secreta. Hacia medianoche, finalmente subió, se desnudó y se tumbó a su lado. Cora fingió estar dormida, intentando respirar de manera uniforme y tranquila. Reed la miró durante un rato. Ella podía sentir su mirada, y luego se giró sobre su otro lado, y no tardó en quedarse dormido. Estaba tumbada junto al hombre que había matado a gente a sangre fría, y tenía miedo de moverse. El sueño no llegaba. Mi mente se tambaleaba con retazos de información del pendrive, las palabras de Holbrook, los detalles de los envenenamientos del caso de Boston. Todo sumaba un espantoso mosaico de crímenes, con su marido en el centro. Por la mañana, cuando Reed ya se había ido a duchar, sacó el disco externo de debajo del colchón y lo escondió en un bolsillo secreto de su bolso. Luego envió un mensaje a su padre. Me voy en 1 hora. Nos vemos en tu casa. El desayuno transcurrió en un tenso silencio, aunque Reed no pareció notar nada fuera de lo normal. Leyó las noticias en su tableta, bebió café, habló del tiempo. Una mañana normal para un matrimonio normal. Solo ahora se daba cuenta Cora de lo bien que era capaz de interpretar el papel de una persona normal. Era incluso más aterrador que las pruebas de sus crímenes. ¿Tienes mucho trabajo hoy?, le preguntó Reed cuando estaba a punto de marcharse. Sí, tengo que escribir un informe sobre un viaje de negocios. Cora intentó hablar con calma, aunque el corazón le latía como loco. Probablemente me quede hasta tarde. Vale, le besó la mejilla. Nos vemos esta noche. Te quiero. Aquellas palabras que antes significaban tanto, ahora sonaban a burla. Cora exprimió una sonrisa y salió de casa, sintiendo que cada paso la alejaba más de una vida pasada que nunca volvería. Cora se reunió con su padre en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. Hayden ya la estaba esperando, sentado en una mesa esquinera que daba a la entrada, un hábito profesional de mantener siempre el espacio bajo control. ¿Te encuentras bien?, preguntó cuando Cora se sentó frente a él. Ella sacó en silencio un disco externo de su bolso y lo colocó sobre la mesa, entre los dos. Está todo aquí, dijo en voz baja. Los datos de los pacientes a los que chantajeó. Fórmulas de veneno idénticas a las que encontramos en la sangre de las víctimas de Boston. Registros financieros. Nombres de cómplices. Hayden conectó el disco a su portátil y empezó a hojear los archivos, con el rostro cada vez más sombrío con cada carpeta abierta. Aquí hay más de una cadena perpetua, dijo finalmente. Se trata de un grupo de delincuencia organizada.
Y a juzgar por la envergadura de la operación, Reid es uno de los principales implicados. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Cora. Se sentía extrañamente vacía, como si toda su energía se hubiera ido con las pruebas que había encontrado. Me he puesto en contacto con Morris, del FBI, respondió Hayden. Está dispuesto a reunirse con nosotros dentro de 1 hora en su oficina local. Esto tiene que ser oficial, Cora. Nada de tratos turbios. Ella asintió. A pesar de todas las pruebas, una parte de ella seguía sin creerse que esto fuera real. Que su marido, el hombre con el que había pasado 5 años, hubiera resultado ser un monstruo con forma humana. ¿No sospechaba nada?, preguntó Hayden, mirando atentamente a su hija. No lo creo. Cora se frotó la sien. Pero no lo sé, no lo sé. A veces me parecía que me miraba de forma extraña, estudiándome, pero quizá me he vuelto paranoica. No es paranoia si realmente te están observando, bromeó Hayden sombríamente. En cualquier caso, no vuelvas a esa casa después de reunirte con el FBI. Jamás. ¿Entendido? Cora asintió. La idea de no volver a ver la casa que creía suya no le produjo la tristeza esperada, solo alivio. La reunión con el agente Morris del FBI había sido rápida y profesional. Hayden lo conocía de casos anteriores, y eso ayudó a evitar formalidades innecesarias. Morris era un hombre de voz suave y mirada penetrante, que parecía ver a través de las personas. Escuchó atentamente su historia, revisó las pruebas e hizo algunas llamadas. Llevamos meses investigando esta trama, dijo, poniendo fin a la conversación. Los envenenamientos de Boston fueron un punto de entrada, pero sabíamos que había algo más detrás. Tus pruebas son el eslabón perdido. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Cora. Conseguiremos una orden de detención contra Ashworth y órdenes de registro para su casa y su oficina, contestó Morris. Tardaremos unas horas. Mientras tanto, deberías quedarte en un lugar seguro. Reid no puede saber que le estamos buscando. Me quedaré con mi padre, asintió Cora. Ella y su padre volvieron a su casa y pasaron varias horas de tensa expectación. A las 3 de la tarde llamó Morris. Se ha recibido la orden, dijo sin preámbulos. Un equipo de extracción está de camino a tu casa. Pero hay un problema. Ashworth no está allí. No se ha presentado en la oficina y no contesta al teléfono. Cora sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quizá tenía una cita?, sugirió, tratando de mantener la calma. Hemos comprobado su agenda. Hoy no hay nada, respondió Morris. ¿Notaste algo sospechoso esta mañana? ¿Quizá dijo algo sobre planes para el día? No, se tensó Cora, recordando la conversación de la mañana. Dijo que tenía un día normal en el trabajo. Preguntó si volvería tarde. De repente, su teléfono vibró. Un mensaje entrante de Reid. Tenemos que hablar. Sé que estabas en mi despacho. Ven a casa, inmediatamente. Le enseñó el mensaje a su padre, y sintió que el corazón le latía a una velocidad vertiginosa. Lo sabe, susurró. ¿Pero cómo? Hayden cogió rápidamente el teléfono y leyó el mensaje a Morris. Necesitamos un equipo de extracción en esta dirección ahora mismo, dijo con firmeza. Ashworth podría ser peligroso. Ya estoy enviando gente, respondió Morris. Pero necesitarán tiempo. Manténganse alejados de la casa. Podría escapar, replicó Hayden. O destruir las pruebas. No te arriesgues, advirtió Morris. Este hombre ha estado implicado en al menos 5 asesinatos. Es peligroso. Pero Hayden ya había tomado una decisión. Terminó de hablar y se volvió hacia Cora. Iremos allí. Pero nos quedaremos en el coche hasta que llegue el FBI. Salieron 5 minutos después. Durante todo el trayecto, Cora permaneció en silencio, tratando de averiguar cómo se había enterado Reid de su invasión de la oficina. Había sido cuidadosa, había puesto todo en su sitio. Cámaras, pensó de repente. También había instalado cámaras de seguridad, en el despacho. Hayden le lanzó una rápida mirada. Tal vez, o sensores de movimiento. La gente como él siempre está paranoica. Es irónico, sonrió Cora con amargura. Lo pillé con cámaras ocultas, y él me pilló a mí de la misma manera. Aparcaron a 2 manzanas, en un callejón tranquilo que daba al cruce con su calle. Hayden divisó de inmediato un todoterreno negro con las luces apagadas un poco más adelante. No es el coche de los vecinos, dijo, sacando unos prismáticos de la guantera. Y el conductor está dentro. No es Reid, es otra persona, quizá un cómplice. Cora sacó su teléfono. Tenía que avisar a Morris, pero en ese momento su teléfono volvió a vibrar. Una llamada entrante de Reid. Le mostró la pantalla a su padre.
Contesta, dijo él sacando su teléfono. Llamaré a Morris desde la línea paralela. Intenta que Reid no pierda la llamada. Cora respiró hondo y pulsó el botón de recepción. Reid, ¿dónde estás? La voz de su marido sonaba inusualmente fría y distante. De camino a casa, mintió. ¿Qué te ocurre? Ya sabes lo que ha pasado, sonaba molesto. Rebuscaste entre mis cosas. Estuviste en mi despacho. No sé a qué te refieres, intentó Cora sonar sorprendida y dolida. Solo buscaba una grapadora para el trabajo. No la encontré en el salón. Deja de mentir. Reid la cortó bruscamente. Los sensores de movimiento del estudio se activaron ayer cuando yo no estaba en casa. La cámara te captó. Estabas mirando mi pendrive. Cora se quedó helada. Era peor de lo que había pensado. Él no lo suponía. Sabía exactamente lo que había hecho. Reid, no sé a qué te refieres. Continuó con su estrategia elegida. ¿Qué pendrive? ¿Qué cámaras? Sabes, siempre he admirado tu inteligencia. Su voz se volvió casi soñadora. Pero no creí que te atrevieras a jugar contra mí. Es decepcionante. Mira, hablemos en persona, intentó entretenerse Cora. Ya casi estoy en casa. No, no lo estás, dijo Reid con calma. Estás con tu padre, a 2 manzanas de distancia, en el callejón Maple, en un Toyota Camry gris. Cora miró a su padre horrorizada. Hayden, que había oído la conversación, reaccionó al instante arrancando el motor. ¿Me estás siguiendo?, preguntó ella tratando de mantener al menos una apariencia de calma. Por supuesto, la voz de Reid era casi orgullosa. Sabía que tarde o temprano empezarías a darte cuenta de las rarezas. Eres demasiado listo para no hacerlo. Así que instalé un rastreador en tu teléfono y en tu coche. Y resulta que por una buena razón. Hayden ya estaba saliendo del callejón cuando vieron que el todoterreno negro aparcado en la calle arrancaba y se dirigía en su dirección. «Nos han visto», dijo brevemente Hayden, girando bruscamente el coche. El coche de Hayden giró bruscamente hacia una calle lateral, eludiendo la persecución. El todoterreno seguía tras ellos, pero Hayden daba vueltas por las calles de Pelham, manteniendo la distancia. Al mismo tiempo, hablaba por teléfono con Morris. «Reid, por favor», intentó suplicar Cora, aunque por dentro le hervía la rabia. «Hablemos. No entiendo lo que está pasando». «Sí que lo entiendes», la interrumpió. «Y sé que hiciste una copia de los archivos. Sé que estuviste en casa de Holbrook. Sé que hablaste con el FBI». «¿Qué quieres, Reid?», preguntó Cora sin rodeos, dándose cuenta de que fingir ya no era útil. «Quiero que devuelvas lo que robaste», su voz se volvió dura. «Y quiero que vuelvas a casa, sola, sin tu padre héroe. Tenemos una oportunidad de resolver esto pacíficamente, Cora». ¿Pacíficamente? ¿Después de matar a 5 personas? Reid soltó una pequeña carcajada. ¿Así que Holbrook también se chivó de eso? Es una lástima. Podría haber vivido unos meses más. Las palabras, pronunciadas con una calma tan despreocupada, dejaron helada a Cora. Cuando llegaron a casa de Cora, la calle ya estaba acordonada. Varios todoterrenos negros con logotipos del FBI, coches de policía y agentes con chalecos antibalas acordonaban el perímetro. Morris se reunió con ellos en la valla. «Ashworth se ha atrincherado dentro», informó. «Se niega a salir y amenaza con volar la casa si forzamos la entrada». «¿Tiene explosivos?», preguntó Cora horrorizada. «No lo sabemos», respondió Morris con sinceridad. «Pero no podemos arriesgarnos». «Quiere hablar conmigo», dijo Cora. «Quizá pueda persuadirle». «De ninguna manera», respondieron Morris y Hayden al mismo tiempo. «Tenemos un negociador», añadió Morris. «Un profesional. Ya está intentando establecer contacto». Pero Cora conocía a Reid mejor que nadie. Conocía su terquedad, sus tácticas manipuladoras. «No hablará con nadie más que conmigo», dijo con seguridad. «Cree que puede controlarme, explotar nuestra relación». Tras mucho debate, se aprobó el plan. Cora se puso un chaleco antibalas bajo la chaqueta, se ató un micrófono al cuello y recibió instrucciones claras. «Mantente alejada de Reid, quédate cerca de la puerta, intenta convencerle de que se rinda». «A la primera señal de agresión, entramos», advirtió Morris. Independientemente de las amenazas de volar la casa. Cora asintió, sintiéndose extrañamente tranquila. El miedo había desaparecido, dando paso a una gélida determinación. Se acercó a la casa y se detuvo en el umbral. «Reid, soy yo», dijo. «He venido sola, como me pediste». La puerta se abrió lentamente. Reid estaba de pie en el vestíbulo, agarrando una especie de dispositivo con un botón en la mano. Obviamente,
Intentaba dar la impresión de ser un detonador. «Pasa», dijo, entrando de nuevo. «Y cierra la puerta». «No», respondió Cora con firmeza. «No voy a cerrar la puerta. Y no voy a ir más allá del pasillo. Podemos hablar aquí». Reed entrecerró los ojos, estudiando su rostro. «Has cambiado», dijo con cierta sorpresa. «Más dura. Qué interesante». «¿Qué quieres, Reed?», preguntó Cora sin rodeos, ignorando su comentario. «La casa está rodeada. Tu cómplice está detenido. No puedes salir de aquí». «¿Quién dice que quiero salir?», sonrió, y esa sonrisa hizo que Cora se estremeciera. «Quizás solo quería ver a mi mujer por última vez, decirle adiós». «Déjalo, Reed». Cora dio un pequeño paso hacia adelante, quedándose en el umbral de la puerta. «Si cooperas, se suavizará tu condena». Reed se rió, de verdad, con fuerza. «¿De verdad crees que voy a ir a la cárcel?», preguntó riendo. «Después de todo lo que he hecho, después de todo lo que sé, no tienes elección», replicó Cora con calma. «Las pruebas son irrefutables». «Oh, siempre hay elección». Reed levantó el dispositivo que sostenía en la mano. «Por ejemplo, puedo acabar con todo aquí y ahora, con solo pulsar un botón». «No creo que tengas explosivos», dijo Cora con firmeza. «Es un farol, como tantas otras cosas en tu vida». En ese momento, una sombra parpadeó a espaldas de Reed cuando alguien entró en la casa por la puerta trasera. Antes de que Cora pudiera reaccionar, el hombre vestido de negro hizo un movimiento brusco, y Reed cayó al suelo, inconsciente. «¿Papá?», exclamó Cora sobresaltada, reconociendo a su padre como su atacante. Hayden se puso al instante al lado de Reed, tomándole el pulso y registrándolo. «Vivo», dijo brevemente. «Solo inconsciente». Recogió del suelo el dispositivo que Reed había hecho pasar por un detonador. «El mando a distancia de la puerta del garaje», dijo Hayden con una risita. «Pensé que iba de farol». Agentes del FBI, policías y paramédicos entraban corriendo en la casa. Reed estaba esposado a una camilla, aunque seguía inconsciente. «¿Cómo habéis entrado?», preguntó Cora a su padre cuando el alboroto se hubo calmado un poco. «Por la ventana del cuarto de baño de la planta baja», contestó Hayden. «Siempre la dejabas abierta para que se ventilara. Sabía que Reed estaría concentrado en ti y no notaría la intrusión por detrás». «Te arriesgaste», le reprendió Cora. «Menos que tú», rebatió Hayden. Además, tenía la ventaja de la sorpresa. Cora se sintió repentinamente cansada. La adrenalina se esfumó, dejando solo desolación y un extraño alivio. «Se acabó», dijo, más para sí misma que para su padre. Por fin se había acabado. Las horas siguientes pasaron como un borrón. Interrogatorios, declaraciones, protocolos. Reed recobró el conocimiento en comisaría y se negó a declarar hasta que llegó un abogado. Morris dijo que en un registro de la casa se encontró un alijo de documentos que confirmaban la magnitud de la operación y la implicación de otras personas. «Vamos a efectuar detenciones en varias ciudades al mismo tiempo», dijo. «Es una gran red. Usted ha sido muy valiosa, señora Ashworth». «Señora Ashworth». Ese nombre sonaba ahora como una burla. Cora decidió que lo primero que haría cuando terminaran los trámites sería volver a su apellido de soltera, Price. Los vecinos y colegas de Reed estaban conmocionados. La noticia de su detención y de los cargos que se le imputaban se difundió rápidamente, causando incredulidad y asombro. ¿Cómo era posible que un hombre tan agradable, exitoso y encantador se convirtiera en un criminal de sangre fría? Cora se reía amargamente al oír estas preguntas. Ella misma se las hacía una y otra vez. Aquella tarde, ella y su padre estaban sentados en el porche de su casa, contemplando la puesta de sol. Hayden le tendió en silencio un vaso de whisky. «Nunca pensé que acabaría así», dijo Cora, dando un pequeño sorbo. «Nadie piensa que su matrimonio acabará con su marido detenido por asesinato en serie», dijo Hayden filosóficamente. «No me refería solo a eso». Cora se volvió hacia su padre. «Nunca pensé que tú y yo estaríamos aquí sentados hablando así». «¿Cómo?», vaciló, buscando la palabra. «Como aliados». Hayden se quedó mirando la puesta de sol durante un largo rato antes de contestar. «Siempre he estado de tu parte, Cora», dijo por fin. «Incluso cuando pensabas lo contrario, incluso cuando he sido demasiado duro o crítico, solo que no siempre sabía cómo demostrarlo». Se quedaron un momento en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Hayden. «Después del divorcio y todas las declaraciones», se preguntó Cora. Su vida, tan recta y planificada, era de repente una pizarra en blanco. Aterradora,
pero llena de posibilidades. No lo sé, respondió con sinceridad. Quizá me tome unas vacaciones, ir a algún sitio donde nadie me conozca, pensar en el futuro. Hayden asintió. Sonaba razonable. Por cierto, Morris mencionó que los federales estaban impresionados con tu trabajo. Insinuó la posibilidad de un puesto en su laboratorio criminalístico. ¿En Boston? Cora enarcó las cejas. Eso está muy lejos de casa. A veces la distancia es justo lo que necesitas. Hayden bebió un sorbo de whisky. Además, Boston no está tan lejos. Son un par de horas en tren. Podría bajar algún día. Cora miró a su padre sorprendida. Era lo más parecido a una expresión de afecto que había oído de él en años. Me encantaría, dijo en voz baja. El sol había desaparecido por fin del horizonte, dejando tras de sí delicadas vetas rosas y púrpuras en el cielo. El nuevo día prometía ser claro, como si la propia naturaleza insinuara que tras la oscuridad siempre llega la luz. Cora no sabía lo que le esperaba. Llevaba un largo y doloroso proceso de curación, de replantearse toda su vida. Pero ahora, sentada junto a su padre en el tranquilo porche, se sentía esperanzada por primera vez en mucho tiempo. Esperanza de que algún día los pesados recuerdos se desvanecerían y un nuevo capítulo de su vida se escribiría en sus propios términos. Era libre, de mentiras, de relaciones tóxicas, de la ilusión de una vida perfecta. Y en esa libertad, a pesar de su aterradora incertidumbre, había una maravillosa sensación de posibilidad. Mañana será un nuevo día, dijo Hayden, como si leyera su mente. Y lo conocerás como Cora Price. Sonrió, sintiendo que ese nombre, su verdadero nombre, volvía a ella, junto con la fuerza y la confianza que había perdido. Sí, aceptó. Cora Price.